Para finalizar, el diputado Henry Ramos Salumi puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas de la Junta Directiva, compañeras y compañeros diputados. Yo he escuchado, por cierto, con mucho detenimiento, las excelentes intervenciones que han hecho los compañeros y compañeras parlamentarias que me precedieron en el uso de la palabra, y todas, por supuesto, atinadas con relación a una materia que da bastante para comentar. Algunas precisiones tendremos que hacer para hacer algunas aclaraciones públicas y para hacer también algunas advertencias que no está de más. Por cierto que celebro tener aquí a la mano una versión o una edición estándar de la Constitución, porque no sé por cuál extraña razón. Cada vez que yo veo que alguien saca esa copia liliputiense, pigmea, de la Constitución comprimida que inventó Chávez, a mí no deja de asaltarme en la cabeza el pensamiento de cuál era la verdadera intención. Hicieron una Constitución y la despaturraron. Por supuesto que este señor que está transitoriamente en la presidencia no solamente la comprimió, quizás por dificultades para leerla y peor para entenderla, decidió pulverizarla. En el caso nuestro de la Asamblea Nacional, somos el ejemplo patente de la forma que tiene este gobierno de proceder cuando, por cierto, herencia del progenitor de esta tragedia, de tratar de suprimir, de liquidar, de acorralar y de evaporar cualquier institución que no controlara. Por supuesto que mientras Chávez estuvo vivo, que la situación no se había complicado tanto como ahora lo está, él se daba el lujo de ser connivente, anuente y hasta sentir beneplácito por la actuación de todos los órganos del poder público, porque le eran organismos absolutamente devotos y subordinados, todos sin excepción. Y en el caso de la Asamblea Nacional, que no era más que una especie de escurrencia de las aguas sucias de Miraflores, aquí lo que se hacía en ese remedio del Parlamento era convalidar a todo lo que a ese megalómano le venía en gana. Claro, ustedes saben que el tiempo, estimados colegas, a veces el tiempo le da a uno la razón y a veces se la quita. A veces el tiempo mejora las cosas y a veces el tiempo las empeora. Con el correr del tiempo, el pueblo venezolano, ya harto de pagar en carne propia su equivocación al haber sufragado de manera equivocada, porque todos los días veía que había más escasez, más problemas, que en fin, que todo empeoraba, resolvió en las elecciones parlamentarias últimas cambiar su decisión y darle la mayoría a la oposición. Y eligió esta Asamblea Nacional que nosotros hemos venido sosteniendo con mucha firmeza y con mucho coraje contra todos los embates de esta dictadura. Bien, cuando nosotros tomamos posesión, el gobierno formalmente no desconoció el resultado electoral, claro que no. Tampoco lo desconoció cuando Antonio Ledesma ganó la alcaldía mayor y tampoco lo desconoció cuando Enrique Capriles ganó la gobernación de Miranda y Liborio Guarulla la de Amazonas y Henry Falcón la de Lara. Él respetó formalmente los resultados, digo el régimen, y también respetaron formalmente los resultados de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué hacen? Que en la práctica empiezan a perpetrar todo tipo de marramucias y de maniobras para hacer en la práctica nugatoria o inexistente el resultado de la voluntad popular. Y eso fue lo que hicieron con nosotros. No me canso de repetir
lo que podríamos denominar para los abogados de posesión, nosotros el 5 de enero perpetraron 2 delitos igualmente graves. Por una parte, designaron esa porquería que nosotros hemos denominado con toda propiedad magistrados express. Esos zánganos, esos vagabundos y esas vagabundas, que aquí no me vengan con la misoginia, que la daman y con el pétalo de una rosa. A la hora de vagabundería no hay diferencia de sexo. Vagabundas o vagabundos, malandras o malandros, zánganas y zánganos. Ok. Cuando lo primero que hicieron fue designar a esa cáfila de vagabundas y de vagabundos para integrar la sala electoral y la sala constitucional. Y luego, como todos sabemos, la segunda decisión fue la que se produjo el 30 de enero, antes de que nosotros tomáramos posesión, cuando nos quitaron las 2/3 partes liquidando a los diputados de Amazonas. Ese par de delitos de entrada. Ahora bien, cuando nosotros nos instalamos y teníamos perfecta facultad para proceder como procedimos, es decir, nosotros podíamos, así como una legislatura cualquiera que sea, puede cambiar una ley dictada por ella misma o por una legislatura anterior, porque tú puedes cambiar las leyes, incluso dictar una ley en sentido, con un contenido totalmente distinto a la que aprobaste precedentemente tú mismo como legislatura o una legislatura anterior, así tú también puedes revocar por contrario imperio cualquier decisión que hubieras tomado. ¿Qué hizo la asamblea que recién se instaló? Declaró nula, de toda nulidad o sin efectos, etcétera, el procedimiento írrito de designación de los magistrados express. Eso lo hizo la Asamblea Nacional suo tempore, en el momento preciso. También se nos ha reclamado, y esta es una aclaración, señor presidente, que tenemos que hacer con algunos que preguntan porque no saben, y es lógico que pregunten, y otros que sabiendo también preguntan porque preguntan de mala fe. Hay unos que preguntan de mala fe porque todo hay en la viña del Señor. Yo no sé si es que son opositores o son infiltrados, pero andan diciendo por ahí que somos remisos, que somos no sé qué cosa, que, bueno, que somos el abominable hombre de las nieves, el yaqui, pues, porque no hemos destituido a los magistrados. Señor, no los hemos destituido porque no podemos. Por Dios, si hubiéramos podido destituir a esos magistrados, estuvieran con la cabeza para abajo desde hace rato. El 285, con su venia, presidente, me permito leer. Hemos hecho hasta ahora lo que podemos hacer, porque nosotros, aunque esta Constitución tenga muchas fallas, nosotros sí la cumplimos, aunque no hubiéramos votado por ella, porque es la Constitución vigente. Nosotros incluso ni hemos reparado siquiera en que 7 de cada 10 venezolanos no votaron por la vigencia de esta Constitución. Pero esas eran las reglas. Se votó, se aprobó y teníamos que acatarlo los que votamos contra ella y los que se abstuvieron de votar. Esta es la Constitución vigente. Por cierto, ojalá que el Mapleto de Miraflores, para su constituyente, hubiera repetido el mecanismo que se utilizó para aprobar esta. Referéndum antes y referéndum después. Referéndum para aprobar si se hacía o no la Asamblea Constituyente, referéndum para votar las bases comiciales, elección abierta para elegir los integrantes de la Constituyente y posteriormente referéndum para aprobar la Constitución que dicte la Constituyente. Pero bueno, nada de eso se va a hacer ahora. Hagan lo que hagan, es lo mismo. Por todos lados Catalina es tuerta porque es la misma porquería absolutamente irrita de punta cola. Pero bien, el 265, ¿qué es lo que dice el 265? Dice, los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano en los términos que la ley establece 2 condiciones de este artículo. Uno, la mayoría calificada de la Asamblea. Bueno, ese mismo tribunal Ampón nos quitó las 2/3 partes y como nosotros le reclamamos, dice que estamos en desacato. Y si integramos los diputados, siguen diciendo que estamos en desacato. Y si los quitamos, también estamos en desacato. Siempre estamos en desacato, porque a ellos les sale de bolsillo. Y la segunda es que si el poder moral, si el poder ciudadano no calificaba la falta, nosotros no podíamos proceder a destituirlo. Entonces, que quede claro para los que preguntan de buena fe y para los que preguntan de mala fe. Aquí estamos haciendo lo que tenemos y podemos hacer. Ojo, aún a sabiendas
de que una vez que procedamos con toda la de la ley, con la Constitución y la ley, a hacer la designación pulquérrima, transparente de los magistrados, las amponas y los ampones y las amponas los vergales. Y bueno, ese tribunal ha dictado 52, 53, 54, no sé cuántas sentencias declarándonos en desacato, y por una sola sentencia de rectificación podría decir, mediante un razonamiento que declara nulas y sin efecto las sentencias anteriores. Pero este tribunal ya eso puede hacer porque es un tribunal írrito y legítimamente constituido. Nosotros no podemos ir a esa sala a intentar ningún recurso, porque esa sala está ilegítimamente constituida desde el punto de vista jurídico constitucional, vale tanto como una vacinilla llena de estiércol, ¿cómo decirlo? Así es que no podemos recurrir ahí, eso no existe. Lo que tenemos que hacer es, a cualquier riesgo, designar con todas las de la ley a los nuevos integrantes de la sala constitucional y de la sala electoral. A muchos repetirlo parece que no lo recordáramos. Este gobierno, que como sabemos es una dictadura, no es la dictadura típica esa de los años 60, es peor. Son las neodictaduras, que son mucho más graves, porque algunas veces simulan moverse dentro de la legalidad y ser regímenes democráticos, pero en el fondo son dictaduras de las más atroces. Reprimen, violan los derechos humanos, violan sistemáticamente la Constitución, etcétera, etcétera. Bien. Todos sabemos que este gobierno tiene solamente dos fundamentos, dos soportes, dos sostenes, dos andamios, mejor que sostenes. Andamios. La sala inconstitucional y la sala electoral y el alto mando militar. Fíjense, ya sabemos lo de esta sala, lo de la sentencia violatorias de la Constitución. Una sala que incluso ha delinquido de tal manera que ha interpretado la Constitución contra literis, contra su propio texto, que es una aberración monumental. Y por supuesto, tú no puedes recurrir a ese organismo para que ella misma rectifique todo este entuerto, porque ya sabemos que es un organismo írrito, como antes dijimos. Y lo otro es... Por supuesto que yo a cualquier general o a cualquier capitán, y mucho más, digamos por caso, a Reverol o a Padrino, por mucho que a veces a ratos hagan de militar bueno y de militar malo. Vemos que en la práctica son los dos ligaditos, pero caramba, la situación de las Fuerzas Armadas expectante frente a la situación de violación sistemática de la Constitución, del golpe de Estado continuado, de la represión, de los asesinatos, etcétera, etcétera, es de una impasibilidad angustiante. Que a uno les diga que cumplan con su deber, nosotros no estamos llamando a ningún golpe de Estado, ojalá que cumplieran con su deber, por Dios, no hubiéramos llegado a estas. Y también seamos sinceros, las fracturas que se han producido últimamente en algunos estratos del poder público se deben a que simplemente después de tanto calarse o coparticipar incluso en hechos que se cometieron en el pasado, han decidido no continuar en las mismas. Y eso vale para funcionarios civiles de cualquier rango y vale también para funcionarios militares. Fíjense que ya empezaron las troneritas. Ya empezaron, que si el general tal, que si el general cual. Ese general del CODENA, que renunció antier, lo felicito, general. Bien bueno, casi que me provoca aplaudirlo. Era el mismo que no me convocó al CODENA mientras yo fui presidente de este cuerpo, y yo formaba parte del CODENA por ser presidente de la Asamblea Nacional, como hoy forma parte del CODENA Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Y nunca me convocó. Me convocó una sola vez a las últimas, porque Maduro le dijo convócalo porque me tenía una especie de emboscada, no sé a propósito de tratar cuál materia, y yo ni tonto que iba a caer en esa emboscada y simplemente no fui. Ah, que el señor secretario del CODENA renunció. Gracias, general. Si algún otro general quiere decir algo porque está atarugado
o porque en su casa le reclaman la impasibilidad frente al delito recurrente de este gobierno canalla, ladrón y narcotraficante, bienvenido, bienvenido, pero no nos están haciendo ningún favor, más bien están en mora con el cumplimiento de su deber constitucional que les exige no aceptar que ningún gobierno viole la Constitución, no importa que su alto mando esté hasta aquí en negocios y en solidaridad inconveniente. ¿Cuál es el favor que nos están haciendo? Tienen que pronunciarse, por Dios, y eso no es golpe de Estado. Y ahora me voy a referir, la imprudencia es mía, he hablado con militares de estos temas, porque es que sabemos que se trata de un área sumamente espinosa donde no tenemos sino riesgos que correr y además no estamos de acuerdo con ninguna salida de fuerza. Pero ustedes saben quién está alentando al golpe de Estado. El propio gobierno, porque es su justificación histórica. El propio gobierno, porque es su justificación histórica. Y no les extrañe que Pinochet ande dando vueltas sobre Venezuela. No les extrañe. Y los golpes de Estado no los dan los civiles, los golpes de Estado los dan los militares. No nos extrañe, esa es la justificación histórica del gobierno. Lo que pasa es que este gobierno cree que el golpe es para salvarse. No, el golpe no es para salvarse. El golpe es para que los gorilas que se monten ahí si lo dan, aunque les auguraría cortísima vida, es para hacer algo similar a lo de Chile. Que se vaya el gobierno, que se vaya la oposición, y aquí quedamos nosotros hasta que se nos seque el esqueleto. En eso andan. En eso andan. Pruebas no tengo. Fíjense que como no tengo pruebas no he dado nombre. Solamente estoy exponiendo la hipótesis frente a un tribunal que es una cloaca expuesta al sol, frente a un poder ejecutivo que no sirve para nada, frente a eventuales acusaciones de que ellos han sido copartícipes de todo el desastre que se ha producido aquí en estos 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. No le van a entregar el gobierno a la oposición, sino que van a cortar por los dedos. Se ve el gobierno que no sirve a la oposición y de casualidad, porque va a empezar a implantar una justicia de verdad, en la que necesariamente tendrán que concurrir a los tribunales los civiles y militares que hayan delinquido, estén en el gobierno o en la oposición, quien sea. Y entonces esta es la solución que se les ha ocurrido. Esta es la solución que se les ha ocurrido. No estoy fantaseando. Nombres no doy porque no los tengo. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, nosotros como Asamblea Nacional vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. Yo recuerdo que alguien, cuando nosotros empezamos en la anterior legislatura, decía, bueno, que un poco el temperamento del presidente de la Asamblea, que es un carro cuchocón, que es confrontador. No. Nosotros no confrontamos a nadie, simplemente en ejercicio de lo que pudiéramos denominar, extrapolando términos del derecho penal, legítima defensa, o mejor, estado de necesidad. Simplemente lo que hicimos fue evitar que el gobierno nos aplastara. No confrontamos a nadie, nunca procedimos por acción, sino más bien como reacción. Nos modificaron el reglamento interior y debate, nos dijeron que no podíamos modificar el orden del día, en fin, que no podíamos legislar, que no podíamos revisar 52, 54, no sé cuántas sentencias para tratar de hacer nugatoria la existencia de la Asamblea Nacional producto de la voluntad popular. Nosotros nunca fuimos activos, fuimos más bien reactivos. Y luego, ¿qué ocurrió en el siguiente periodo? Tras arremetida contra el presidente de la Asamblea Nacional, a quien han acusado hasta de ser el jefe del golpe de Estado. ¿Verdad, Julio? El jefe del golpe de Estado lo han acusado de ser homicida, genocida, apátrida. Y a Freddy Guevara. ¿De qué no lo han acusado? A diputados que están aquí, bueno, si me pongo a nombrarlos uno por uno, no voy a mencionar mi caso, que hasta multas tengo convertibles en arrestos. Por ahí tengo una citación de un juicio militar. Que no se les ocurra a los tribunales militares enviarme citación, porque les voy a devolver la citación manchada, sucia.
¿Eh? Bien, se han metido con Pizarro, han aporreado y lesionado a Paparoni, al diputado Paparoni, al diputado Requesén, en fin, todo el mundo perseguido, acosado, acorralado, las familias amenazadas. Ahora la tomaron por la fiscal porque simplemente la fiscal decidió cumplir con su deber, porque no quiere seguirse calando el delito continuado que comete el gobierno. Y si mañana algún ministro, Nicolás, pele el ojo, dile al del SEBIN que afine las grabaciones y el sapeo, porque tienes huecos en el gabinete, Nicolás. Tienes huecos en el gabinete. Y hay ministros que están rechinando contra tu constituyente. No porque crean en eso, sino porque quieren desmarcarse a ver si se salvan a última hora. Que afinen, porque hasta en el gabinete tiene huecos. Y así, funcionarios que se vayan desmarcando, los van a acusar de delincuentes, etcétera, etcétera, le van a perseguir a la familia, etcétera. Le van a hacer lo mismo que nos vienen haciendo a nosotros desde que nos instalamos aquí como poder legislativo autónomo. Ahora, estimadas colegas y colegas, no hay otra que hacer sino la que estamos haciendo. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber. Y yo celebro que lo estemos cumpliendo. Que a veces no proveemos o no resolvemos cuán rápido quisiera mucha gente. Tenemos muchas dificultades, pero siempre resolvemos. De lo que nadie nos podrá acusar a nosotros, ni siquiera considerarnos sospechosos, es de haber reculado 1 milímetro, ni de haber desatendido ni en un ápice los deberes que nos entregó la soberanía popular cuando votó mayoritariamente por nosotros para que fuéramos la mayoría de la Asamblea Nacional. Nadie nos podrá acusar de esto. Tendremos muchas fallas, lamentablemente las tenemos, somos humanos, pero siempre hemos tratado de cumplir con nuestro deber y encuadrados en la Constitución. Por cierto, que aquí no hay ningún gobierno de transición. Y vuelvo a referirme a la palabreja. Aquí, en esta Constitución, no hay ningún gobierno de transición. Aquí, el gobierno existe o no existe. Y cuando nosotros seamos gobierno, que lo vamos a hacer no por transición alguna, sino porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano va a votar por alguien de la actual oposición para que sustituya al actual estado de cosas. Y lo mismo va a ocurrir cuando se hagan elecciones de gobernadores. Por eso es que no quieren hacerla y por eso es que inventaron la prostituyente esta, para seguir difiriendo elecciones limpias, porque las que las hagan las pierden. Cuando se hagan las elecciones de gobernadores no les va a quedar una, las van a perder las 23. Y si se vuelven a hacer elecciones de la alcaldía mayor, vuelve a ganar la posición de la alcaldía mayor. Y cuando se hagan las elecciones en las 335 alcaldías, cuyo periodo se vence en diciembre, van a perder la inmensa mayoría, por no decir que todas las alcaldías. Nosotros apostamos a la ley, a la Constitución y a las elecciones. No a ningún atajo, no a ningún merodeo, ni a la invocación de ninguna figura que no esté expresamente establecida en la Constitución. Para hablar de eso que algunos de buena fe, pero quizás propiamente han denominado transición, pudiéramos hacer un debate especial al respecto. Pero repito, aquí la única transición es: vamos a votar para sacar estos mapletos del gobierno. Muchas gracias, señor presidente y estimados colegas.